Muy bien, vamos a continuar entonces con la formación de los 12. La formación de los 12, hermanos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto pues, llegamos nosotros a la formación de los 12. Hemos visto el ministerio en respuesta al rechazo de Cristo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesucristo ahora en parábolas hizo algunos milagros y ahora vamos a ver la formación de los 12. El primer llamamiento fue venid y ved. El segundo estableció a 12 ahorita para que estuviesen con él. Y eso es lo que vamos a estar viendo, la formación de los 12. La alimentación de los 5,000. Entonces vemos claramente que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, ¿verdad? Y vamos a ver la alimentación de los 5,000. Juan 6:1 dice: todos los 4 relatos del Evangelio describen este milagro, el cual enfatizó a Jesús como la fuente y el sustentador de la vida. Y aquí es donde el Señor comienza a formarlos a ellos, ¿verdad? Los discípulos, mostrándoles a ellos que realmente Él es el cumplimiento del verdadero pan que desciende del cielo, porque Moisés les dio un pan, pero era un pan temporal mientras iban en la trayectoria de Egipto hacia la tierra prometida, ¿verdad? Entonces muestra claramente que el Señor les va a demostrar a ellos que Él es la fuente y el sustento de nuestra vida, amén. Juan 6:1 y 6:2, y vemos claramente que la multitud pues venían a Él por las señales que hacía de los enfermos. Entonces Jesús estaba en la cúspide de su popularidad, pero eso cambiaría al día siguiente. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender la alimentación de los 5,000 y qué fue lo que pasó en estas circunstancias. Padre Celestial, gracias por este día. Señor, yo te pido que tú nos ayudes aquí en esta sección a entender que tú eres realmente para nosotros la fuente y el sustentador de nuestras vidas, Señor. Que tú eres realmente ese pan de vida que sacía el alma nuestra, Señor, que estamos completos en ti, Señor. Te pido, Padre, que tú incrementes nuestra fe, Señor, sabiendo de que tú eres nuestro Señor y nuestro proveedor en Cristo Jesús. Amén. Juan 6:3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús trató de retirarse de las multitudes con sus discípulos para las multitudes, pero las multitudes que pasaban lo seguían por los milagros que había hecho. En Marcos 6:33 complementa y dice: pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Marcos 6:34. Jesús tuvo compasión de ellos por la falta de alimento espiritual en sus almas. Jesús miraba que lo que generalmente necesitaban ellos era el pan de vida, y ese va a revelar como el pan de vida que ha descendido del cielo. Marcos 6:35 al 36, y nos dice la palabra de Dios claramente allí. Y salió Jesús, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Al final del día los discípulos hicieron saber a Jesús que la gente necesitaba comer. Mateo 14:16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Con el fin de enseñar a los sus discípulos a depender de él, Jesús los desafió a alimentar a la multitud. Debían obedecer su palabra. Su palabra. Amén. Por encima de las circunstancias. Juan 6:4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Juan notó la proximidad de la Pascua, el momento perfecto para este milagro de provisión. Pues Cristo iba a morir, ¿verdad? Por sus pecados y por nuestros pecados y resucitará al tercer día. Juan 6:5, y nos dice la palabra de Dios, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. Aunque Felipe era de Bethsaida, la aldea más cercana, Jesús diseñó esta pregunta para probar la fe de todos los discípulos. Le está empezando a enseñar a no confiar en sí mismos, sino depender por la fe en Cristo y su palabra. Lo estaba formando. Juan 6:6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aunque Jesús sabía que él proveería el alimento, les dio a los discípulos una oportunidad para depender de él y satisfacer dicha necesidad. Juan 6:7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La cantidad de dinero que se necesitaba para alimentar a la multitud era casi un año de salario, demostrando así el enfoque físico del pensamiento de Felipe. Juan 6:8 al 9a. 5 panes y 2 peces no podían satisfacer la gran multitud, porque leemos allí, hermanos, claramente, dice la palabra de Dios allí, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Hay veces pensamos que lo que tenemos nosotros no va a ser posible hacer la obra de Dios. Pero cuando nosotros colocamos lo que tenemos en las manos de Cristo, Cristo lo multiplica. Hay veces creemos que va a ser pocos las personas que están haciendo hacedores de discípulos, pero si son consistentes, ustedes van a multiplicarse como nunca antes, hermano, para llevar la palabra de Dios. Porque detrás de la gran comisión está ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿verdad? El Señor dice que debemos de orar para obreros, para que el Señor envíe obreros a su mies. El Señor va a enviar esos obreros, hermanos, a como vamos haciendo hacedores de discípulos. El Señor lo está formando a que dependieran de Él y no de sus propios recursos. Los pocos recursos que tengamos nosotros los colocamos en las manos del Señor y el Señor hará la obra, hermanos. Amén. Eliseo realizó un milagro similar para proveer a la gente. ¿Se acuerdan en Segunda de Reyes 4, del 42 al 44? Y hizo el milagro con pocos recursos, hermano, pero lo colocó en las manos del Señor y proveyó para todos ellos. Una persona mayor que Eliseo estaba allí en Segunda de Reyes 4, del 42 al 44. Dice: vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y entonces, y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Amén. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Segunda de Reyes 4, del 42 al 44. ¿En qué estaba confiando las personas? En su propia habilidad. ¿Pero en qué estaba confiando el profeta? En la palabra de Dios. Lo mismo nosotros, hermanos. Esto es una obra sobrenatural, lo que Dios hace. Sobre todo lo que es la gran comisión, hermanos. Una persona mayor que Eliseo estaba allí y es el Señor mismo, hermanos. Juan 6:10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. La gente estaba sentada cómodamente en grupos de 50 y 100, como lo dice también Marcos 6:40, y se recostaron
por grupos de 100 y 100 y de 50 en 50. Juan 6:11. Y nos dice la palabra: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Cuánto querían? Escuche bien eso. Jesús dio gracias por la provisión y luego dio la comida a sus discípulos para que la distribuyesen a la gente. Todo el mundo tuvo lo suficiente para comer y quedar satisfecho. Juan 6:12 al 13. 12 canastas, una para cada discípulo, se llenaron con las sobras de los 5 panes y 2 peces que alimentaron a los 5,000. Tremendo, ¿verdad? Claro, es claro, hermano. 5 panes y 2 peces que alimentaron a los 5,000. Juan 6:14. En su evangelio, Juan presentó este evento como la cuarta señal milagrosa. Lo contó para señalar a Jesús como el único camino de salvación. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12. Y sobraron 12 canastas. ¿Verdad? Tremendo. O sea que todo fue proveído por parte del Señor. ¿Y sobró? Eso, para que llevara uno cada uno. Así es, amén. Primero se preocuparon por servir a los demás conforme a la palabra del Señor. Y finalmente quedó para ellos también. Miren, Dios es bueno, hermano. Juan 6:15. Porque hay veces que nosotros guardamos la porción para nosotros primero antes de darle a los demás, ¿verdad? Así es, el Señor nos está enseñando a dar antes que recibir, hermano. Y confiar que Él va a proveer para nosotros también. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tristemente la gente perdió de vista el punto del milagro y se enfocaron en Jesús como un libertador político o social y no como el Mesías, el Salvador espiritual del mundo. Hay mucha gente que solamente le gusta ver los milagros, pero no quieren venir al Mesías del milagro. Ahora vamos a ver que Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Que Jesús camina sobre el agua. Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, 22 nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús envió a los discípulos lejos para protegerlos de la influencia de la multitud que trató de hacerlo su rey. Y nuevamente despedía a la multitud. Él los hizo entrar en la barca para que fueran a la otra ribera. Mateo 14, 23. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. En la vez pasada él estaba en la barca. Ahora en esta ocasión él no estaba orando. Y los mandó para que dependieran de su palabra, que llegarían a la otra ribera. Vamos a ver qué va a suceder, ¿verdad? Y dice aquí, Mateo 14, 23, dice que el Señor fue a orar. En el 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nuevamente estaban ellos siendo azotados por las olas y el viento era contrario, era difícil la situación. Como a 5 kilómetros de la costa, los discípulos se enfrentaron a un viento en su contra que los obligó a luchar para seguir adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 25. La tormenta les impidió llegar a la tierra firme. Entre las 3 y 6 de la mañana, después de varias horas de lucha, vieron a alguien caminando sobre el agua. Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo.
Los discípulos no reconocieron a Jesús y tenían miedo de que fuese un fantasma o un espíritu. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahorita es de lejos que le está diciendo eso, ¿verdad? Antes estaba en la barca, cuando tuvieron que despertar en la otra ocasión. El centrarse en la persona de Cristo les removió el miedo. Lo estaba formando. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me gusta la iniciativa de Pedro. Estaban los demás discípulos allí y él es el único que toma la iniciativa ¿de qué? De ejercer fe y de estar con Jesús. Quiero estar donde tú estás. Los demás se quedaron como protagonistas, como espectadores. En cambio, Pedro era protagonista porque quería estar donde Jesús está. Y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. Wow, tremendo. Le creyó a la palabra y comenzó a caminar. Los demás se quedaron allí temerosos, espectadores de la gloria de Dios. Hay muchos de nosotros que vemos a otros actuar en fe y nos quedamos solamente como espectadores de cómo Dios obra a través de otra persona, cuando tú mismo también puedes ser protagonista. ¿Amén? Si le crees a su palabra. Este episodio fue el primero de 3 en Mateo 14 al capítulo 17 que se centraron en Pedro. Mateo 14:29. Y él dijo: ven, y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua, confió en el Señor. Los otros solamente veían como espectadores, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor los sostenía, nos hundía. Lo sobrenatural pasa cuando caminamos por fe y no por vista, ¿verdad? Cuando le creemos al Señor y no a las circunstancias. Por vista, mirando las aguas y las circunstancias, no es posible uno caminar sobre el agua, pero mirando al Señor en esta ocasión, como Él dijo, ven, iba a ocurrir. Es el Creador que lo está llamando a que lo hiciera. Cuando Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua, confió en el Señor. Mateo 14, 29 y 30, el dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre el agua para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, ¿verdad? Pero alcanzó a caminar sobre el agua, hermano. Comenzó a experimentar que el poder de Dios por su palabra. Y lo bueno, que si usted le falta fe en un momento y las circunstancias, y con esa mirada y con esa hundir, mire lo que pasa entonces. Mateo 14:31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor reprendió a Pedro por tener poca fe, lo que indica que él tenía alguna fe. Pedro había empezado a caminar por fe, pero permitió que el mundo le distrajera. Y a veces nos pasa así, pero lo bueno es que el Señor ahí lo sostiene. Amén. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mire que el Señor no calmó el viento con un propósito. Él pudo haber calmado el viento y decirle: Pedro, ven a mí sobre el agua calmada. No, no, no. Él le quería enseñar a confiar en Él en medio de las tormentas de la vida, hermano. ¿Sí? Nosotros queremos que primero nos calmen las aguas de nuestras tormentas en la vida para que entonces el Señor nos demuestre que ya podemos caminar. No, porque Él promete estar con nosotros en medio de la tormenta, hermano. Él quiere que nosotros le confiemos.
en medio de la tormenta. Que no nos dejemos paralizar por las circunstancias que nos pasan en la vida y confiemos en su palabra. El viento se calmó, este milagro otra vez verificaba la persona y el poder de Jesús, el Mesías. Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea que no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos todavía no habían entendido a fondo el milagro de la alimentación de los 5,000. Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres ¿qué? El Hijo de Dios. Los discípulos no entendieron todo, pero entendían lo suficiente para inclinarse en adoración a Jesús. Su fe iba cada vez siendo ¿qué? Fortalecida, ¿no? Juan 6:21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Entonces 5 líneas de evidencia se produjeron en un día para dar testimonio de la divinidad de Cristo. ¿Mm? Sí, sí. Llegaron enseguida, ¿verdad? Como dije la palabra de Dios. Eso fue instantáneo, hermano. Los milagros de ese día incluyeron sanar a los enfermos, alimentar a más de 5,000, caminar sobre el agua, permitir a Pedro caminar sobre el agua y calmar la tormenta. No hay como estar en comunión con Cristo cuando la tormenta viene, ¿verdad? Los otros decidieron quedarse atormentados por la tormenta. Pedro decidió estar donde estaba el Señor en medio de la tormenta, que es el mejor lugar donde debemos de estar. La falta de evidencia no era el problema era la falta de disposición para confiar en el Señor y humildemente someterse a su autoridad. Muy bien. Vamos a tener ahorita el, sí, el break. Vamos a tener el break aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú realmente, Señor, eres poderoso, Señor. Tú nos invitas a ejercer fe en medio de las tormentas, Señor. Es mejor estar en la tormenta en tu presencia, Señor, reconociéndote, que nosotros estar en la tormenta sin ti, Señor, sin reconocerte en ella, Señor, desesperados, desorientados. Padre, gracias por la fe que ejercieron los apóstoles, Señor, y aquí en esta ocasión Pedro enseñándonos a nosotros, Señor, que realmente era más seguro para él estar en medio de la tormenta donde está Jesús que quedarse allí en esa barca, Señor. Padre, ayúdanos a siempre confiar en la voz de tu palabra en medio de las pruebas de nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.